a todos aquellos que están conectándose y también a aquellos que se van a conectar. De verdad estamos felices porque tenemos invitados, ¿cierto? No que nosotros los hayamos obligado, sino que ellos quisieron estar con nosotros, poder acompañarnos y quizás también compartir un poquito de la palabra de lo que vamos a entregar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Que Dios les bendiga. Es un agrado para nosotros poder estar una vez más con ustedes. Como ya saben, de todo corazón queremos bendecir sus vidas, queremos bendecir sus hogares. Esperamos que estén pasando un buen día. Ha sido un día lluvioso. Me imagino que cada uno de ustedes ha podido estar en casita, abrigado con la familia. Y bueno, nosotros queremos cerrar esta jornada con una palabra para tu vida, para tu corazón, que pueda obviamente servirte, ¿cierto?, en el día a día, en lo habitual. Eso es lo que queremos. Así que hoy estamos compartiendo con Jonathan, uno de nuestros hijos, y Noemí, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Y nos gustaría que pudiesen compartir con nosotros, escribir ahí si es que se está escuchando bien, si es que no, y darnos alguna señal de que todo está bien, ¿sí? Así podemos estar tranquilos y poder compartir esta palabra que tenemos para usted en este día. Vamos a comenzar. ¿Leemos? Sí, esperemos a ver qué es lo que nos dicen, si se escucha bien, si está todo bien. A ver, vamos a escucharnos nosotros acá. No, se escucha bien. Ya, perfecto. ¿Qué? Bien. La Biblia. Yo no sé. Sí, vamos a leer rápidamente, Cintia. ¿Con qué comenzamos? Mateo. Mateo, bien. 13:21. Ya, vamos a leer Mateo 13, versículos 20 y 21. Ya, sí, estos versículos vamos a compartir. Mira, lo voy a leer así porque hay un contexto, obviamente. En estos pasajes Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador, pero en estos textos que nosotros citamos está la explicación. ¿Ya? Pero yo lo voy a leer desde acá. Dice: este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cómo la recibe? Con gozo. Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bien. ¿Por qué dice acá que viene la aflicción o la persecución? Por causa de la palabra. Por causa de la palabra. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto, de puntualmente acerca de este tipo de personas, porque acá Jesús está hablando de al menos 4 tipos de personas que reciben la palabra, pero vamos a hablar puntualmente de este, ¿ya? Y no sé, ¿por dónde comenzamos, Cintia? Bueno, aquí dice de aquel que recibe la palabra, ¿cierto? Con gozo. Yo me voy a centrar un poquito en los comienzos que uno tiene, porque uno cuando recibe la palabra, cuando está uno necesitado del Señor, yo creo que todas estas personas que escucharon la palabra, ¿cierto?, de parte de Jesús, estaban todos necesitados, ¿cierto? Porque Él estaba enseñando a gente que la gente lo buscaba. Él no buscó a la gente, sino que dice que la multitud lo seguía. Entonces él miró a diferentes tipos de personas. Y una de ellas es esta persona que dice que recibió, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, dice, la recibe con gozo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿cierto?, por alguna necesidad, ¿cierto?, cuando estamos recién comenzando, es cierto, uno recibe esa palabra con gozo, porque yo no sé si a ustedes le ha pasado o si se recuerdan cuando fueron por primera vez a la iglesia, ¿cierto? O cuando escucharon por primera vez un mensaje, ¿cierto? ¿Cómo llegó esa palabra a ustedes, ¿cierto? Y uno podría decir, oye,
la primera vez que fui a la iglesia, ¿cierto? Esa palabra era toda para mí. Sí, Y el Señor me habló, ¿cierto? Y uno la recibió con gozo, con gratitud, porque uno sentía que el Señor estaba ahí hablando, ¿cierto? Pero después dice, pero el 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos esa palabra de parte del Señor? ¿Qué pasa cuando esa palabra llega a nuestra alma, ¿cierto? A nuestro espíritu, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esa palabra que el Señor nos dio? Entonces, o principalmente, ¿cómo la recibimos? Porque acá, si nosotros vamos pausadamente, vemos que lo primero que encontramos acá es que dice que la recibe con gozo. Y tal vez nosotros, claro, ¿cómo recibimos la palabra? Podríamos, no necesariamente con gozo. Quizá muchas veces yo he recibido una palabra, bueno, no tiene nada que ver seriedad con gozo, porque puede haber un gozo de todas maneras interno, ¿cierto? A lo mejor yo no lo voy a demostrar. No es que uno salte de alegría, ¿cierto? Pegue un brinco, pero uno la recibe con gozo. Pero, sin embargo, ¿será suficiente que uno reciba la palabra con gozo, como dice acá? Porque dice luego, al final, que este tropieza. claro, dice ahí dice la palabra que dice, por causa de la palabra viene la persecución, ¿cierto? Viene la aflicción. Pero ¿por qué tropieza? Claro. Que eso es lo importante que yo quiero resaltar aquí. ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué cuando viene la aflicción, ¿cierto? Cuando viene la prueba, ¿cierto? Por causa de esa palabra que hemos recibido, ¿por qué tropezamos? ¿Por qué muchas personas decaen? ¿Por qué muchas personas vuelven atrás? Siendo que recibieron una palabra de parte del Señor, siendo que recibieron algo a su espíritu que les llenó, ¿cierto? Pero sin embargo dice que tropezaron. Y aquí la palabra es clave porque dice, pero no tiene raíz en sí. Y yo creo que ese es el punto fundamental que nos hace tropezar, que nos hace decaer. Es porque no hay raíz. O sea, recibimos la palabra con gozo, ¿cierto? ¿Cierto? La recibimos, Señor, gracias. Pero ¿por qué tropezamos? ¿Por qué cuando viene la persecución, por qué cuando viene la aflicción tropezamos, decaemos? Y aquí la palabra es bien clara, dice, porque no había raíz. Entonces mi pregunta, yo se la hago a ustedes, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo tener raíz para no tropezar? O sea, ¿cómo yo he hecho raíz? Claro, o sea, en el fondo... No sé si estoy preguntando bien. Sí, no sé, no es que... Quería- Mira, la pregunta sería, ¿qué vendría siendo la raíz en este caso? Sí. Porque entendemos que el factor principal acá de por qué tropezó, sí, es verdad, vinieron problemas, vino persecución, vino aflicción. Claro. Y podríamos decir que, claro, ahí está la respuesta, porque vino aflicción, porque vino problema, pero no es lo que está diciendo la palabra, está diciendo que vino la aflicción, vino el problema, tropezó, pero porque no tenía... Porque no Raíz. tenía raíz. O sea, No tenía raíz, entonces la po. pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos una palabra del Señor? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una instrucción del Señor? ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿La recibimos solamente con gozo Claro. o le ponemos mano a la obra a esa palabra? Sí, vamos, antes... no corras. vamos pausadamente. Primero quedémonos con la raíz. Y antes de esto nosotros, bueno, antes de comenzar estábamos compartiendo justamente este texto y Jonathan está con nosotros porque él estuvo compartiendo algo también, él hizo su aporte y ahora nos gustaría que también pudiese responder a qué es lo que piensa él con respecto a lo que vendría siendo la raíz según lo que está hablando Jesús acá. De lo que pienso de la raíz, creo que la raíz tiene que ver con el proceso, porque
Porque, como dijo mi mamá, el... ¿Cómo? El que lo recibió el mensaje, lo recibió con alegría. Y si lo recibió con alegría, se alegró, es porque cree. Claro. Pero justamente dice ahí que no tiene raíz. Lo que yo creo ahí es que... ¿cómo decirlo? Se me olvidó. Dame tiempo para recordar. Sí, no te preocupes. Es tu primera vez. Estamos en vivo. Esto es lo que sucede cuando estamos en vivo, ¿cierto? Vamos a acercar ahí el micrófono. Bien. Y bueno, tú lo que nos decías, que a mí me gustó mucho lo que tú dijiste, que tiene que ver con el proceso. Y en ese sentido, tú decías, la raíz, ¿por qué uno no tiene raíz? ¿O cómo uno puede echar raíz? Como yo lo que dije la otra vez, ¿Mm? es que, por ejemplo, cuando estaban persiguiendo a los cristianos, era creer o morir. Y el proceso hacía que, mediante el proceso, tú podías, ¿cómo decirlo? Que... no sé una palabra para decirlo. En el proceso tú echas raíz. Y hablas con testimonio. ¿Cierto? Testimonio. Durante el proceso, tú sabes que Dios es real y ahí estás echando raíz, pero cuando no tienes raíz, no... No... En vez de... Puedes aceptar la palabra, pero no vas a tener raíz, porque no viviste el proceso para echar la raíz, para madurar lo suficiente y no sé cómo decirlo. Y permanecer. Y permanecer. Sí, La palabra. eso justamente fue lo que tú nos comentabas y me gustó mucho porque nosotros estábamos hablando acerca de descubrir finalmente a qué se refiere Jesús con la raíz, porque en algún momento yo decía, bueno, tiene que ver esto con la fe, porque claro, no dice que la recibió con fe, dice que la recibió con gozo. Y claro, nosotros podemos recibir una palabra con gozo y entendamos que cuando decimos recibir una palabra de Dios, puede ser una promesa que Dios te haya hecho a ti, una profecía, ¿cierto? Una orden, como tú en algún momento dijiste, una instrucción. Bueno, eso puede variar, pero en el momento en que Dios te entrega una palabra, tú sabes que Dios te habló. Es como mi esposa decía, cuando uno va a la iglesia o la primera vez que uno fue, en el caso mío, yo sentí que toda la palabra era para mí, que me estaban hablando directamente a mí. Entonces uno sabe que Dios te está hablando. Cuando uno está escuchando al predicador, sea el pastor, sea el líder, sea quien sea que esté delante, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, pero tú sabes que Dios te está hablando a ti porque justamente ese día coincidió que el mensaje tenía mucha relación con lo que yo estoy viviendo. Entonces yo primero entiendo que Dios me está hablando y ahí yo me puedo gozar, me puedo alegrar sabiendo que Dios me está hablando a mí, pero es muy diferente tomar la palabra con fe. No estoy diciendo que sea que no la recibamos con gozo, porque yo la puedo recibir con gozo y con fe, ¿cierto? Y eso es lo ideal. Pero si es solamente gozo, no es suficiente. Tiene que haber fe en esto, porque si no hay fe, entonces la persecución, la adversidad, los problemas que yo pueda vivir en mi vida cuando yo salga de la iglesia, van a ahogar esa palabra, va a hacer que esa palabra quede en el camino, se me va a olvidar, la voy a dejar porque estoy enojado, porque estoy molesto, ¿cierto? Porque viví algo que no me agrada, no me gusta lo que estoy viviendo y voy a abandonar rápidamente esa palabra que fue entregada a mi vida. Entonces, en un momento estábamos compartiendo que yo podría hablar acerca de que tiene que ver con la fe, y ciertamente tiene que ver con la fe. Pero me gustó mucho el comentario de Jonathan porque él decía, la raíz tiene que ver más que nada con un proceso. Y es cierto, porque cuando vemos el proceso de una semilla, de una plantita, que de hecho Jesús mismo también habla acerca de la fe como una semilla,
comienza a crecer y dice que se vuelve el árbol más grande y muchos pajaritos van, ¿cierto? Y se pueden cobijar en ese árbol. Entonces, cuando vemos el proceso, no es que solamente el árbol crezca hacia arriba, sino que principalmente o primeramente, en el primer proceso comienza a crecer hacia abajo. Y ese es un proceso que tenemos que vivir. Ese es el proceso que tiene que vivir la plantita, sí o sí, primero hacia abajo, echar raíces, tomar profundidad, aferrarse a la tierra, y después de todo ese proceso de echar raíces recién comienza a brotar hacia arriba, fuera de la tierra, donde se ve el proceso, donde todos pueden ver el proceso de un árbol, pero uno no lo ve hacia abajo, eso está oculto. Entonces me gustó mucho lo que decía Jonathan, porque es verdad, o sea, cuando habla de la raíz, habla de un proceso, es cierto, y necesitamos primero echar raíces. Y el mismo proceso, la misma dificultad hace que nosotros podamos echar raíces también. O sea, es parte del proceso. Cada vez que nosotros comenzamos a soportar esas dificultades que vienen en nuestra vida, nuestras raíces van aferrándose a esa tierra. A una buena tierra, por cierto. De hecho, hablando del proceso, yo creo que todos llegamos con una vida destrozada, ¿cierto? A los caminos del Señor, con problemas, con muchas cosas en nuestra vida. Y cuando conocemos al Señor, entonces comienza un proceso. Y ese proceso que comienza en el Señor, entonces empieza en nosotros a echar raíces. Pero ¿cuándo van a echar raíces? En no saltándonos ese proceso. Porque, por ejemplo, para mí echar raíces en ese proceso significa que cuando vino la palabra del Señor, ¿cierto? Y me dijo a mí, Cintia, perdona a tu esposo, ¿cierto? Por aquello que te hizo. Entonces, ahí yo comienzo un proceso. Y cuando yo permanezco en ese proceso, cuando yo hago caso a la palabra del Señor, cuando yo obedezco a la voz de Dios y voy donde mi esposo y le digo, esposo mío, te perdono por aquello que tú me hiciste, entonces en medio de ese proceso que yo estoy viviendo, comienzo a echar raíces. Sí. Entonces, cada vez que yo voy recibiendo la palabra del Señor, voy recibiendo la orden de Dios, entonces voy echando raíces en medio de ese proceso. Pero cuando yo estoy viviendo ese proceso, cuando yo obedezco a la palabra. Cuando yo obedezco a la palabra, entonces comienzo a echar raíces. Entonces es importante este proceso, no saltarnos este proceso, porque cuando nos saltamos este proceso y simplemente recibimos la palabra con gozo, pero nos saltamos el proceso, entonces no echamos raíces. Entonces cuando viene, ¿cierto?, la dificultad, es cuando viene el problema, entonces es cuando bajamos nuestros brazos, ¿cierto?, y nos detenemos o simplemente nos apartamos nuevamente del Señor. ¿Es por qué? Porque nos saltamos el proceso y no quisimos obedecer a esa palabra que había llegado con gozo a nuestra vida. Claro. ¿Entiendes? Sí. Sí, ¿Noemí? No. ¿Todavía no? No. Así es. Hay algo importante acá que me llama mucho la atención. Si volvemos a leer el texto, dice, este es el que oye la palabra, ¿ya? O sea, hay una persona que está atenta. Claro. En este momento, las personas que están escuchando esta palabra decidieron escuchar, decidieron mantenerse allí en este en vivo y están escuchando la palabra. Asimismo, también habían personas que se detuvieron a escuchar a Jesús. ¿Ya? O sea, pongámonos todos en los zapatos. O sea, no es que sea, no, esta palabra es para tal fulano. No, todos nosotros estamos en los zapatos de esta persona. O sea, todos podemos estar en esa situación. Y dice que el que oye la palabra, dice, y al momento la recibe con gozo. Pucha, qué linda la palabra. Oh, qué genial. Me gustó, me encantó. Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces me llama la atención porque dice acá que viene persecución, dice,
dice aflicción, pero dice que es por causa de la palabra que escuchaste. O sea que a lo mejor si yo no, quizás, si yo no escucho la palabra, tal vez no venga aflicción o no venga persecución. Pero dice que cuando escuchaste la palabra y por causa de esa palabra que tú escuchaste, que tú recibiste con gozo, viene persecución, viene aflicción. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué viene persecución o aflicción cuando tú escuchaste una palabra? Y es típico que ahora llevémoslo a nosotros. O sea, yo escucho una palabra, salgo de la iglesia contento, gozoso, y nos falta, no sé, pues va ahí el problema. Que vais en el auto y pasa alguna situación en que te podías enojarte quizás con el otro que se te atravesó, o discutiste con tu esposa, o cualquier tontera, porque a veces uno discute por tontera. Entonces, si bien yo estoy dando ejemplo, pero acá generalmente cuando habla Jesús acerca de la persecución eran distintas las situaciones que se vivían al comienzo en la iglesia. Como decía Jonathan, los primeros cristianos era si tenía fe prácticamente estaba dispuesto a morir por causa de esa fe. Era indiscutible, o sea, yo creo y estoy dispuesto a morir porque había persecución. Y por causa de esa palabra tú podías morir, te podían perseguir a ti porque tú ahora eres cristiano. Entonces ahora es diferente, no tenemos ese tipo de persecuciones. Claro, como por ejemplo, no sé, un ejemplo básico como Pedro cuando Jesús le dijo tira la caña y vaya a pescar harto, y él no había pescado en cuánto tiempo de intentos. Entonces no sé, cuando hoy por ejemplo Dios te dice no, si vaya a ser bendecido y todo viene en contra porque la economía no está buena, entonces uno ahí se empieza como, esos son como los tipos de problemas que pueden surgir también, dependiendo de lo que Dios te diga en ese momento. Claro. Uh-huh. Entonces es como nosotros, o sea, si lo llevamos a nosotros mismos, lo hemos hablado en otro en vivo. De hecho, en el en vivo anterior no quedó grabado, tuvimos un problema y finalmente no se guardó por una configuración. Pero nosotros hablábamos de las adversidades que hemos tenido desde el día en que nosotros recibimos una palabra de parte de Dios con respecto al terreno, y se ha vuelto, pero todo contrario, o sea, que todavía no tenemos ciertos papeles que nos están pidiendo, que las factibilidades de agua, que el lugar, dificultad para construir, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de situaciones adversas, pero que eso no nos remueve a nosotros en el pensamiento que tenemos acerca de ese lugar, porque Dios ya nos dio una palabra. O sea, no nos vamos a mover de esa palabra, no vamos a retroceder a pesar de todas las cosas que suceden, porque nosotros creímos en esa palabra, tenemos fe y estamos dispuestos a permanecer ahí, y sabemos que todas esas cosas que han venido sí o sí se van a voltear para bien, sí o sí en algún momento se van a volcar y todo va a suceder, o sea, las puertas se van a abrir. Entonces ahí hay proceso, y cuando hablamos de proceso hablamos de tiempo, y ese tiempo no lo manejamos nosotros, y Jesús le dice a sus discípulos: no os corresponde a vosotros saber los tiempos, las sazones. Esos tiempos están en la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que permanecer frente a todas esas adversidades, y tiene que ver con que está siendo probada nuestra fe. O sea, realmente, si el gozo que sentimos cuando recibimos esa palabra tiene que ver con fe o tiene que ver con emoción. Y aquí entramos en otro punto. Uh-huh. Entramos en un punto en que tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta que en realidad estamos muy emocionados en lo que escuchamos, en lo que recibimos. Y la prueba tiene que venir porque dice por causa de la palabra. O sea, debe venir. ¿Por qué? Porque la fe es probada. Claro, es que ahí igual en ese sentido, por ejemplo, las emociones suelen como ser, no sé si superficiales, pero sí nosotros como seres humanos nuestras emociones van cambiando constantemente. La fe no tiene que cambiar en nosotros, la fe tiene que permanecer. Entonces por eso en verdad, como volviendo al tema de la relación, en realidad eso, o sea, ¿por qué no es... Volviendo al versículo de por qué no echa raíces, en realidad porque cuando uno ya solamente tiene como la emoción, las emociones no van a echar raíces porque las emociones cambian todo el tiempo, pero la fe no, la fe es raíz porque es firme y es constante, es lo mismo siempre. Entonces algo que no tiene que cambiar en nosotros y tiene que permanecer como una raíz. Sí, sí. O sea, buena conclusión en el sentido de la raíz. O sea,
la fe debe permanecer como una raíz. Ujú. ¿Y qué es lo que es una raíz? O sea, ya cuando hablamos de una raíz definitiva, que ya fue profunda, que ya... Que se queda ahí, no se mueve. Claro, o sea, en el fondo una raíz es como un ancla, es como se agarra, ¿cierto?, de la tierra y hace que la planta no caiga, que el árbol no caiga, ¿cierto?, porque la raíz sostiene. Claro. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que estar firmes con nuestras raíces, que es la fe misma, Ujú. la fe en nuestras vidas. Sí, en cuanto, porque está, bueno, no sé cuál es el primero que estaba buscando entre dos, porque como hablaste una cosa, después hablaste Ya, otra. dale. Bueno, una de las cosas, volviendo al tema de cómo yo he hecho raíces, Ya, ok. porque eso es lo importante, de que nosotros tengamos raíces, que echemos raíces para que cuando venga esa dificultad, ese problema, no decaigamos. Y yo estaba buscando acá en Mateo 7, 7:24, que habla de los dos cimientos. Entonces Sí. yo creo que muchos conocen esta palabra. Y aquí habla bien claro de cómo yo puedo echar raíces. O sea, habla de dos personas. Una persona que echó raíces, ¿cierto? Que se construyó, ¿cierto? Su cimiento en la roca que es Jesucristo. Y otra que finalmente construyó en la arena. Pero, ¿cómo yo echo raíces? Y aquí dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, aquí está hablando de una persona que escuchó la palabra, que recibió la palabra con gozo, ¿cierto? Como leíamos anteriormente, pero que las hizo. O sea, cuando esa persona escuchó la palabra y las hizo y la puso por obra, entonces dice que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron, ¿cierto?, las aflicciones, ¿cierto?, la lluvia, dice, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, no cayó porque habían raíces. No cayó porque esta persona escuchó la palabra y las puso por obra. E hizo lo que escuchó. Hizo lo que Dios le dijo, ¿cierto? Pero dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, aquel que no tiene raíces porque escuchó la palabra y simplemente no las puso por obra. O sea, No quiso ir el proceso. claro, no quiso vivir el proceso. Entonces, ¿quién no echa raíces? El que no hace la palabra. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios y la escucho solamente, pero no la pongo por obra, entonces yo soy una persona que no está echando raíces. Entonces, ahí es cuando viene el problema, ¿cierto? Cuando viene la persecución, ¿cierto? Y cae, porque dice la palabra, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿cómo yo he hecho raíz? Es poniendo por obra la palabra del Señor, ¿cierto? Porque si yo no pongo por obra la palabra del Señor y no hago caso a ella, entonces yo voy a ser una persona sin raíces. Entonces cuando venga el problema me voy a achacar, voy a andar por el suelo, ¿cierto? No voy a aguantar. ¿Por qué? Porque no hay raíces. Y como decías tú, la fe siempre va a ser probada. O sea, vino por causa de la palabra, viene una prueba. Porque nuestra fe tiene que ser, ¿cómo decirlo? Tiene que ser pulida, ¿cierto? Nuestra fe tiene que perfeccionarse. Porque estamos en este mundo, aquí este es un escenario, yo siempre, bueno, lo escuché, que siempre me decía la pastora, ¿cierto? Me decía, aquí nosotros estamos de paso y este escenario es como estamos ensayando para la verdadera vida, porque aquí no está lo verdadero. Entonces, nuestra fe aquí va a ser perfeccionada. ¿Y cómo va a ser perfeccionada? Con los procesos, ¿cierto? Con las aflicciones, con las pruebas. Y lo dice Primera de Pedro, dice 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe dice que va a ser sometida a prueba. ¿Para qué? Para que cuando venga Jesucristo sea una fe sólida, sea una fe que sea hallada en alabanza, ¿cierto? Dice, para cuando se manifieste Jesucristo. O sea, nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser pulida. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando Él venga, tiene que hallar a Jesucristo en nosotros mismos. O sea, dice que Él se viene a tomar a sí mismo. Nosotros tenemos que ser un reflejo de Jesucristo. Es por eso que esa fe que Jesucristo puso en nosotros tiene que alcanzar la estatura del varón perfecto. Y cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, entonces cada día nos vamos a ir pareciendo a Jesús y nuestras raíces van a traspasar, van a hallar profundidades. Entonces cualquier cosa que nosotros pasemos no nos va a botar, no nos va a caer. Claro. ¿Sabes qué? Es súper interesante este tema, y a pesar que nosotros leímos solamente 2 versículos, podemos profundizar tanto en la palabra y entender que Dios quiere que nosotros echemos raíces a través de los procesos. Y que estas raíces que nosotros vamos a ir echando tienen que ver con nuestra fe, con lo que realmente hemos creído, con lo que realmente hemos recibido en el momento que lo recibimos con gozo, que no sea solamente eso, que no sea solamente una experiencia que vivimos y quede en el recuerdo, sino que realmente podamos vivirlo, o sea, que se mantenga esa palabra en nosotros y podamos vivirla. De hecho, cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios, cuando recibimos una profecía y la recibimos con gozo, queremos que se cumpla, queremos verlo realidad. Y muchas veces hemos hablado acerca del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y una vez más voy a sacar el ejemplo, pero Dios le hizo una promesa y les dijo: allá les daré estas tierras donde fluyen leche y miel, estas tierras son suyas. Entonces se entregó una palabra, ellos tomaron la palabra con gozo, obviamente, porque estamos hablando de que qué tremendo lo que Dios le está entregando, pero ahora vino la parte donde ellos tuvieron que accionar en fe. O sea, no basta solo recibir una palabra, no basta solo alegrarse, gozarse con recibir esa palabra, sino que ahora viene un accionar, y ahora viene una parte mía. Entonces viene la aflicción, porque el pueblo de Israel se vio en dificultades cuando se encontraron frente al mar, ¿cierto? Cuando no tenían que comer, no tenían que beber, y se vieron envueltos en situación adversa, y eso poco a poco como que le apagaba esa fe, como que le hacía reclamar, ¿cierto? En cuanto a la palabra que habían recibido. Entonces, en el fondo, esas cosas vinieron para probar su corazón, esas cosas vinieron, Dios estaba claro lo que estaba sucediendo, pero tenían que suceder para que realmente saliera esa fe, o sea, de una fe genuina, una fe 100%, no de decir sí creo, sino de realmente vivirlo, de decir no, yo tengo sed, no tengo, pero Dios nos dio una promesa y no nos vamos a morir sin llegar allá, y vamos a vivir la promesa de Dios, una fe real. Y acá dice Santiago, que tomándome de lo que tú estás hablando, porque tú hablaste acerca de que la fe tiene que ver con o la raíz tiene que ver con el proceso de hacer la palabra. En el fondo yo escucho una palabra, y tú en algún momento dijiste y hablaste algo que nosotros vivimos. O sea, yo me acuerdo cuando escuché el primer mensaje que tenía que ver con que no tenemos que tener nada oculto, y yo te confieso las cosas que tú no sabías, y luego tú me confiesas cosas que yo no sabía, y tuvimos que perdonarnos. Entonces ahí estuvimos haciendo la palabra, no solamente escucharla y no, mejor no lo hago, ¿cierto? Y acá Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, y él antes de esto dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y acá él está hablando acerca de una fe que tenemos que accionarla, porque la fe sin obra está muerta, él dice. Entonces, acá
yo creo que nosotros, como tú bien dijiste, cada vez que escuchamos una palabra, nosotros tenemos que accionar algo. Tenemos que ser hacedores, porque es la forma en que nosotros vamos viviendo nuestro proceso, vamos echando raíces, vamos fortaleciendo nuestra fe. O sea, lo que creemos, no es que, sí, yo creo, pero no estoy haciendo nada con respecto a lo que digo que creo. No hay cambios, no hay transformación, no hay compromiso, no hay un accionar. Y Santiago está siendo claro, no, esa no es la fe de la que está hablando Dios, porque la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe con las acciones. Muéstrame tu fe en acción, lo que tú estás haciendo día a día. Y tiene que ver mucho con lo que tú dijiste de lo que Jesús dijo con respecto al que escucha la palabra y la hace, es comparado al que construye sobre la roca. Porque vienen las aflicciones. Y es lo que está hablando Jesús acá, de la persona que recibe con gozo por causa de la palabra, vienen las aflicciones. Entonces yo ahora ya sé que tengo que permanecer firme ante esas aflicciones. Y hoy día tú estás escuchando, no estás viendo acá en familia. Este es un tema que ya conversamos unos minutos antes y es algo que nos ha edificado nuestras vidas, y sabemos que no basta solo con la emoción, no basta solamente con recibir algo con gozo de parte de Dios y alegrarnos, que es bueno, es muy bueno, pero a eso tenemos que nosotros mantenernos en fe y accionar creyendo que vamos a recibir eso que Dios nos prometió. Que pese a toda la dificultad, porque va a venir, ojo, va a venir, dice que por causa de la palabra que tú recibiste, va a venir persecución, va a venir aflicción. Pero eso no tenemos que temer de eso, si nuestra fe nos va a mantener firme, a pesar de que venga la lluvia, el viento, como dijiste tú. Por eso es necesario que seamos hacedores de la palabra. Por eso es necesario que leamos la palabra para poder accionarla, para poder hacerla. Dios está tan preocupado que nuestra fe crezca, y es por eso que una vez más nos habla a nosotros y nos llama a examinarnos. Si hemos echado realmente esas raíces, o sea, de nosotros inspeccionarnos y decir, ¿realmente estoy poniendo por obra la palabra de Dios? Realmente yo sé que la palabra dice esto y esto otro, pero realmente soy un hacedor de la palabra. Entonces, si yo digo sí, Señor, soy un hacedor de la palabra, entonces tengo que estar confiado en que tengo mis raíces bien firmes ahí en la tierra, ¿cierto? En la roca que es Cristo Jesús. Pero si no estoy siendo un hacedor de la palabra, entonces tengo que preocuparme, porque cualquier cosa me va a botar y me va a hacer decaer. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el fin de que nuestra fe sea sólida, de que nuestra fe sea firme? Que es lo que quiere el Señor, perfeccionar nuestra fe en Él, que dice Primera de Pedro 1:9, que es lo que leímos en delante, pero voy a leer el 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin. Por eso el Señor está cada día llamándonos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y yo sé que en la palabra hay muchos ejemplos de esto, de que el Señor quiere que nosotros echemos raíces, que nosotros estemos fundados ahí, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, eso nos está llamando al Señor a eso, a ser oidores, o sea, hacedores, no solamente oidores de la palabra, para que nuestra fe sea firme, porque nuestra fe se basa todo. O sea, el día que nosotros partamos de este mundo, nuestra fe, el Señor va a ver nuestra fe, porque en realidad si decimos solamente creer no basta, porque la palabra dice que los demonios, ¿cierto? Ellos creen y tiemblan ante la presencia de Dios, pero no por creer y no por temblar ante la presencia del Señor, ellos van a ser salvos. Entonces el Señor nos da muchos ejemplos en cuanto a ser hacedores de la palabra. Entonces yo les insto a cada uno de ustedes que seamos hacedores de la palabra, que vivamos un evangelio real, un evangelio de vida. La palabra de Dios dice en Juan, voy
voy a buscar Juan 15. Juan 15 habla de la vid. Jesús es la vid verdadera. Y dice la palabra del Señor, dice en el 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Qué es permanecer en Él? Si les pregunto a ustedes, para ti, Noé, ¿qué es permanecer en Jesús? De lo que estamos hablando. Es hacer un hacedor de la palabra, no solamente creer, es permanecer, hacer lo que Él hacía, seguir sus consejos, seguir su palabra, ponerla por obra. Eso es permanecer en Él. Entonces, cuando yo permanezco en Él, entonces doy fruto, entonces echo raíces, cuando yo permanezco en Él. Y dice la palabra, cuando yo permanezco en Él, llevo mucho, mucho fruto, porque lejos de Él, separados de Él, nada podemos hacer. Y cuando hablamos de estar separados, uno piensa que quizás no, separado no ir a la iglesia, no estar con Él. No, podemos estar en la iglesia y aún así estar separados de Él, no permanecer en Él. Porque como les digo, permanecer en Él es ser un hacedor de su palabra, de las cosas que Él dice. Amén. Bueno, le agradecemos a todos por estar conectados, por compartir este tiempo junto a nosotros en familia. Esperamos que haya sido de bendición. Queremos animarte, animar tu fe. Levanta tus brazos, levántate en fe. Dios te ha entregado una palabra a tu vida y esa palabra se va a cumplir pese a que vengan adversidades, a que vengan problemas. Mantente firme, mantente firme. Como decía mi esposa, que tenemos que estar unidos ahí con Cristo, porque lejos de Él, nada podemos hacer, no podemos hacer nada. Y recordemos que el autor y consumador de la fe es Jesús. Así que si queremos afirmar nuestra fe, tenemos que permanecer en Jesús. Amén. Así que, bueno, te motivamos a seguir adelante y esperamos vernos nuevamente en un próximo en vivo. Que Dios les bendiga. Buenas noches, que descansen. Y aquellos que participan de la iglesia donde nosotros estamos, nos vemos mañana. Bendiciones. Y bueno, a aquellos que no participan, también les dejamos la invitación, ¿cierto? 11:30 de la mañana en el Cine Arte en Viña del Mar. Les esperamos. Bendiciones. Chao, chao.